Buenas tardes. El objetivo de esta clase es introducir el tema del curso. Para ello, vamos a presentar las nociones fundamentales que nos permitirán abordar la temática general del curso y, al mismo tiempo, adelantar algunas problemáticas que se profundizarán en las clases posteriores. Esta clase se titula Educación y Formación Cristiana. Por lo tanto, lo primero que haremos, que corresponde a las dos primeras partes de nuestra clase, es analizar estos dos conceptos, el de educación y el de formación cristiana. A partir de estas dos nociones, podremos situar, en tercer lugar, el concepto de educación cristiana en relación con el sentido cristiano de la educación, que es el título de todo el curso. Cuando hablamos de educación, nos referimos a algo que es propio de la naturaleza humana. Por eso, nuestra primera parte se titula Educación y ser del hombre. La educación no debe ser confundida con ningún tipo de proceso meramente biológico, de crecimiento o maduración, como ocurre en todas las especies animales, ni tampoco con ese entrenamiento que el hombre también puede hacer con los animales. La educación es, según un elemento clásico del concepto de educación, algo propio del hombre por ser el hombre un ser racional. Esto, hoy en día, resulta un poco problemático, porque hay muchas interpretaciones de la propia naturaleza humana que la reducen a mera animalidad irracional, de modo que, en sentido estricto, no se podría hablar de educación. Ninguna antropología compatible con la verdad de la naturaleza humana y con la fe cristiana puede prescindir de este elemento primario que estamos señalando. La educación es algo propio del hombre por ser un ser racional. Cuando digo racional, no me refiero solo a la razón en un sentido técnico-científico, por supuesto, sino a la naturaleza espiritual del hombre, a su capacidad de comprender y de amar, abierta a lo trascendente. Es lo que caracteriza al hombre como ser viviente. Es la inteligencia y la voluntad lo que hace que el hombre pueda ser educado. Pero, además, la inteligencia y la voluntad, como se dan en el hombre, hacen que deba ser educado. Del ser racional del hombre, como ser racional finito y ser racional propio de una sustancia que, al mismo tiempo que espiritual, es corpórea en unidad sustancial, se derivan dos propiedades en el hombre. Una es su educabilidad. El hombre es educable, es decir, puede ser educado. Y, segundo, su educandidad, es decir, el hombre, además de ser educable, es educando, debe ser educado. Necesita ser educado, ha de ser educado. No se trata solo de una posibilidad. Tiene la potencialidad de ser educado porque es un ser racional, pero, por ser un viviente racional finito, además debe ser educado, necesita de la educación. Necesita porque, sin ser educado, no logra desarrollar su propia naturaleza, no logra desarrollar las potencialidades que lo definen como ser humano. La naturaleza humana, sin la educación, queda incluso frustrada como naturaleza, porque no se actualiza en el hombre la capacidad de comprender y la capacidad de amar. Está en potencia, pero, sin la educación, no se actualiza. Por lo tanto, el hombre necesita de la educación. Como es una propiedad del hombre, eso, filosóficamente, significa que es algo que se da en todo hombre y se da necesariamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un tipo específico de instrucción académica o de un tipo específico de instrucción institucional que se da solo en ciertas sociedades, en ciertos momentos de la historia. No. Estamos hablando de algo mucho más básico y mucho más primario. Estamos hablando de algo que se da en toda sociedad humana. De hecho, en toda sociedad humana hay educación. La educación acompaña al hombre donde quiera que el hombre se realice en los hechos del tiempo histórico.